En Fractal decidimos hacer contenido sobre igualdad de género, no porque esto sea una moda o porque sea una obligación o porque creamos que tenemos que conmemorar un día especial. Lo hacemos porque estamos convencidos que la cultura gira alrededor de todo y va más allá de ideologías políticas, de religión, así que en Fractal vamos a seguir haciendo esta clase de contenidos. El mariconeo es muy importante porque hace que todas las mariconas nos sintamos libres. Era como eso, crear un espacio donde pues nosotros, siendo como chicos gays, pudiéramos mariconear de manera, de forma free, o sea, sin ninguna restricción. No es tan fácil salir hacia la calle porque la gente siempre está mirando. Siempre donde vayas vas a generar alguna controversia o la gente va a saltar por alguna razón. Al principio era un laboratorio, como un espacio para ir a explorar, y poco a poco un grupo se fue consolidando, como que ya éramos unas personas específicas y que de repente teníamos diferentes especialidades. Entonces yo supe que iban a estar las Tupamaras ahí y yo ya había visto su Instagram, que apenas estaba empezando, y yo decía como, parce, ¿qué es esto? ¿Cómo qué es esto? ¿Qué es esto? Que estaba como en un espacio donde podíamos ir a mariconear y como crear propuestas de movimiento, de coreografía a partir de estos ademanes, de estos movimientos. Entonces al inicio había muchas personas ensayando con nosotras, éramos como un grupo grande, como de 25 o 20 personas entrenando. El grupo se consolidó mucho más, ya como un equipo de trabajo más sólido. Entonces las que se fueron quedando pues fueron ya las 8. Como que ya no era solamente este laboratorio de exploración, donde ibas y no ibas, sino ya, ¿sabes? Ya era más un grupo de amigos, un grupo de mariconas, como ya cada una con un personaje también y un rol muy específico dentro del colectivo. Y ellas esa noche como que habían también hablado de eso, de tener una casa maricona, del voguing colombiano, cómo sería el voguing colombiano. La danza contemporánea siento que me dio muchísimos elementos para entrenarme y lograr como sintetizar un poco la técnica del voguing y que se relaciona con varias dinámicas de diferentes técnicas de danza moderna, postmoderna. Entonces, por ejemplo, el voguing hace mucho trabajo de brazos, como de extremidades, ¿sabes? Entonces es mucho brazo y mucho cuádriceps, como mucha pierna. Pero lo que no me convencía mucho dentro de la danza contemporánea era que usaba mucho mis extremidades inferiores, pero no pasaba nada como con los brazos. O sea, sentía que los brazos estaban un poco muertos, como que eran estas posiciones venidas de la danza clásica, que primera, no sé qué, segundas abiertas, bueno. En cambio en el voguing ya me comenzó a dar como otro tipo de posibilidades, ¿sabes? Como de rango articular, como en el espacio, estas ilusiones de manos que son como tridimensionales también. Entonces ahí es donde también sale como ese merengue vogue, que es como una exploración que nosotros hemos tenido como con los ritmos latinos, que sí obvio ha sido vogue, pero también ha sido como ha sido merengue también vogue, pero también ha sido otros ritmos como el perreo, como el neoperreo, el reggaetón, también como el funky carioca, como buscando siempre enriquecernos de manera auditiva para que musicalmente y también en la danza pasen cosas como que nos lleven más allá de solo querer hacer voguing como una réplica de lo que pasaba en Nueva York. Como que no era tan interesante hacer una réplica de algo que ya estaba pasando en algún otro lado, sino que queríamos ver era qué pasaba con el voguing de tierra caliente, como le decimos, como el mariconeo, el voguing de tierra caliente, no sé.
o nos odias mucho o nos amas mucho, pero no está como ese punto medio de que, ay, ¿será que sí? No. Yo siento que eso pasa mucho con nosotras, como en el mariconeo es eso, como atreverse también, como tomar el riesgo y tomar la decisión de ser quien quieres ser y de lucir como quieres lucir, porque finalmente lo que uno también es en cuanto a la moda o en cuanto a la estética que uno tiene, quiere decir todo de ti. Es como que gusta, pero disgusta, igual con el tiempo gusta más. ¿Sabes? Como si de repente tú puedes vernos y te puedes rayar en el momento la cabeza, como te pone a pensar, ¿sabes? También, como qué pasa, como por qué así, por qué tan desnudas o por qué tan rotas, pero también se ven muy bellas, o sea, hay algo como sexy ahí, como que hay un flujo de ideas también, pero es más como la pregunta, como me gustaría verme como estoy viendo a esa persona, como, y qué tal si de pronto comienzo a explorar un poco en la onda. Entonces es como la oportunidad de que nos veas y nos odies, pero también te hagas muchas preguntas y al final te termine gustando. Es muy rico trabajar también así, en compañía de tus colegas, pero también que son tus amigas, tu familia, maricona. Es como que esa palabra siempre ha sido muy fuerte para la gente. Creo que es una palabra también con la que pues nos quieren herir, nos quieren hacer sentir mal, como ay, maricón, mariquita, no sé qué, pero siento que es la resignificación de la palabra, como la apropiación que nosotros tenemos y es como, oye, no me estás haciendo sentir mal por decirme lo que soy. Y sí, nuestra primera canción se llama Maricona, entonces es como maricona, chica fresa callejera, mueve duro las caderas, ella baila donde sea, ¿sí me entiendes? Es como, parce, no le tengo miedo a nada y voy con toda. Entonces es esa resignificación y apropiación de la palabra lo que también vale, lo que hace que el mariconeo sea mariconeo. Es como, eso te iba a decir, como que las maricas, las mariconas son las de mal gusto, como las pobres, las guisas, la maricona de barrio, la marica peluquera, ¿me entiendes? La manicurista, pero los de alto estatus, los gomelos, ellos son gays, ellos sí son gays, ellos no son maricones. Entonces ahí es también donde esa misma palabra se segmenta, como porque por el estrato social, por el estrato económico, entonces es donde uno dice, esa palabra tiene mucho power. Por lo que mismo significa con nosotras. Es como, obvio, soy una maricona. Y es una manera rebelde de decirle, o sea, ya no saben, entonces no te pueden tratar mal con esa palabra, ¿sabes? Es como, oh, ¿qué más le digo? Ah, es muy linda. El mensaje que yo quiero dar como Pusidiva, como integrante del colectivo Houses Tupamaras, es que le apostemos a la construcción de los espacios seguros, que siento que resignifica todo lo que tiene que ver con la familia, con este grupo de apoyo, de redes entre artistas, que es tan importante en un país donde la economía naranja pues no está desarrollada por completo. Entonces sí, siento que en la medida en que uno sea como real con uno mismo y que uno tenga como que uno logre ser fiel con uno mismo, ¿sabes? Como que el hecho de que, por ejemplo, empiecen a pasar tantas cosas que te benefician y que te hacen sentir bien, no quiere decir que tengas que olvidar el hecho por el que empezaste, que fue por eso mismo, por las mariconas de barrio, las guisas, las pobres. Eso es lo más lindo de todo, de que nosotras somos esas mariconas. Somos mariconas de sur, somos mariconas de calle, de colegio distrital, somos mariconas de discoteca, de la 1 de Mayo, de Cuadrapicha, pero también somos personas llenas de talento, con mucho arte corriendo por nuestras venas y más que eso, como con ganas de decir algo a la sociedad y al mundo, como con ganas de que algo cambie realmente. No solo queremos el glitter y el brillo porque sí, realmente queremos que en la pista de baile haya un cambio de inclusión, de amor y que más allá también políticamente se logran muchas cosas haciendo lo que hacemos. Como que despierta a la gente, la pone a pensar y le cuestiona, que creo que es lo más importante del arte, como provocar y cuestionar. No buscar agradarle a alguien porque quiero agradarte, por favor mírame, no. Es como, quiero provocarte, quiero cuestionarte, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos odias? ¿O por qué nos miras mal? ¿O por qué nos gritas? You want to fuck yourself and you want to fuck the judges.
Let's rock. En Somos Región nos propusimos buscar y analizar qué está pasando con la comunidad LGBTIQ, que ya son todas esas letras en la sigla, en los llanos orientales de Colombia. ¿Por qué? Porque determinamos que igual toda Colombia sigue siendo un país muy conservador y muy machista, pero sobre todo en los llanos orientales tenemos todavía unas costumbres muy tradicionales, muy arraigadamente machistas y conservadoras. Entonces, les pedimos a nuestros corresponsales en Casanare, en Meta y en Caquetá que buscaran a varios de los líderes y activistas de la comunidad LGBTIQ para que nos hablaran de los retos, de los obstáculos, de cómo las autoridades municipales y departamentales se han propuesto también defender los derechos de la comunidad, de si hay planes para esa comunidad y etcétera. Y los buscamos a ellos y los encontramos, y eso es lo que mostramos en este capítulo de Somos Región. Quisimos hacer este capítulo de Somos Región a propósito de la celebración que se lleva a cabo el 28 de junio, pues es el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y por eso quisimos saber qué está pasando frente a la diversidad sexual en algunos departamentos de nuestro país. Hablaremos de los retos, los avances, los obstáculos y todo lo que sucede en torno a este tema. Iniciaremos por el Casanare, el que es considerado uno de los departamentos más machistas y conservadores de Colombia. Pero esto es así. ¿Qué significa declararse abiertamente homosexual en este territorio? Por aquí comenzará nuestra historia el día de hoy. Para mí el llano es un tema de oportunidades. El Casanare es una tierra mágica y es una tierra en la cual podemos caber todos, en el sentido de que se deben acabar las brechas entre una y otro sector poblacional. Mi nombre es Fabián Jiménez, soy consejero departamental de Participación Ciudadana e integrante de la Mesa de Diversidad del departamento. Esta mesa nace a raíz de la necesidad de la misma población LGBT, al ver que sus derechos no estaban representados de alguna manera de forma directa dentro del ente departamental. Entonces la población lo que hizo fue buscar el mecanismo para que se creara, y el más ideal es esta mesa, porque en esta mesa salen acciones para la población LGBTI. Las barreras más notables que encontramos en Casanare son la falta de formación desde los mismos servidores públicos para con el trato de la comunidad diversa. El concepto de diversidad, de homosexualidad, de enfoques diferenciales no existe en el departamento. Digo que no existe porque los esfuerzos han sido escasos, entonces ya de por sí ya tú te identificas como una chica trans o un gay y ya te cierran las puertas. O sea, no existes para la gobernación o para la alcaldía. Y pues han hecho procesos, pero ya han sido procesos que nosotros hemos guerreado pues para tratar de nivelar el panorama nacional, lo que se está haciendo en Bogotá y lo que hay como mandato constitucional aquí en el departamento, pero los esfuerzos han sido pocos. Hasta este año hemos logrado poder tener una articulación. Ha sido un gobierno un poco pesado y más por la mezcla de orientaciones sexuales y religión. En este momento, pues nos ampara una política pública, el decreto 762 del 7 de mayo del 2018, a la cual todavía lo que es el departamento y el municipio no ha hecho la adopción para poder implementar la política pública en el territorio como tal. Llevamos 3 años trabajando en la autodeterminación,
que ellos vean que se están haciendo acciones. ¿Y cómo es demostrarles? Primero, que tenemos una herramienta de caracterización del departamento, en el cual está garantizando de que ellos ya hacen parte de un proceso con el cual en la siguiente administración vamos a trabajar en una política pública y direccionar el departamento a 10 años, saber qué es lo que quiere la población. ¿Por qué? Porque es que acá hablamos de que yo quiero esto, no. A través de esta herramienta garantiza decir, estas son las necesidades y a través de esta política pública podemos suplir las necesidades de esta población. La mesa departamental ha trabajado diferentes escenarios. Primero, un tema de caracterización para saber qué población existe en el departamento, porque pues no podemos avanzar si ellos mismos no se identifican dentro de esta caracterización. La cantidad de población que no se identifica en el departamento, estaríamos hablando de un 80%, porque pues el mismo tabú de no valer sus derechos como persona es muy arraigado, en el sentido de que muchas veces por el mismo entorno familiar hace que la persona pues no vive una vida feliz, sino una vida totalmente de apariencias. ¿Y entonces qué pasó? Segundo, hemos trabajado desde diferentes escenarios, deportivo, cultural, educativo, de inclusión, con las diferentes dependencias existentes en el departamento. Ejemplo, en temas de educación, trabajamos a través de los manuales de convivencia en todas las instituciones públicas del departamento para tener la inclusión clara dentro de los manuales de convivencia, a través de charlas y capacitaciones con las mismas directivas de los colegios. Yo como ciudadano y habitante de Casanare, de Yopal, quisiera un gobierno para todos, donde todos quepamos, donde se le garanticen los derechos de pensamiento, de expresión a cada ciudadano. Eso es lo que yo quiero y en eso me he enfocado para conseguir un sitio donde pues, podamos vivir tranquilos, donde no se nos ataque por ser diferentes. En mi caso o en el caso con las personas que he tratado, trato de explicarles que la religión no debe ser un factor, porque si hablamos de cualquiera de las religiones, se habla de lo mismo, que es el amor al prójimo. Y no significa que el amor al prójimo sea el apoyo que ellos hablan, sino que sea el respeto. Esa es la principal palabra, el respeto. O sea, si tú respetas a la persona tal cual como sea, bien sea su identidad, sus gustos, sus hobbies, cual sea que sea, son personas y todos valemos igual ante la sociedad. Se nos respeten por nuestra orientación, por nuestra condición, que se nos respete. Como comunidad tenemos derechos, pero también tenemos unos deberes con la sociedad. Como comunidad LGBT, ¿qué le podemos aportar a la comunidad en general? Mi nombre es Carlos Artunduaga, soy de la ciudad de Villavicencio, conocido también en la comunidad LGBT como Pipo Ruda. Soy gestor cultural de la ciudad de Villavicencio. He participado y he estado en procesos en apoyo para la comunidad LGBTI. Se ha avanzado en algo, al menos ya hay un interés o ha habido interés de los gobiernos. Creo que con la marcha de la comunidad LGBT en Villavicencio y a nivel departamental es una manera de visibilizar a la comunidad LGBTI actualmente. Creo que eso ha sido un gran paso. Falta mucho por trabajar. Creo que también falta mucha unión de la misma comunidad, que eso es lo que buscamos actualmente, de que haya más unión. Cuando hay más unión, los gobiernos se pueden interesar más en este grupo poblacional, como lo de la LGBT en el departamento. Se han realizado algún otro tipo de actividades un poco más pequeñas, donde son espacios para la comunidad
que sirven como espacios o plataformas para la comunidad para hacer algo un poco más visibles. En la alcaldía actualmente pues ya existe lo que es la mesa de participación de la comunidad LGBT. En la gobernación del Meta también hay algunos tipos de actividades o algunos espacios que le han dado a la comunidad como tal. Nosotros tenemos derechos, como cualquier ciudadano común tenemos los derechos. Simplemente que por ser minorías tenemos, digamos, algunos privilegios en algunos derechos que se deben de tener en cuenta para nuestra comunidad. Entonces ha faltado mucha información y interés también de la misma comunidad. Si se interesan, pueden averiguar en su alcaldía o en las entidades como fundaciones, corporaciones que sepan que trabajan con la comunidad, averígüense con ellos, infórmense para que puedan participar en todas las actividades que tengan los gobiernos o estas mismas entidades. Necesidades son muchas, que son las mismas necesidades que tiene toda la población. Hablamos también de la población heterosexual, vivienda, salud, trabajo, educación. Esas son todas las necesidades que también tenemos, que es una necesidad que la tiene cualquier persona o ciudadano colombiano, son las mismas necesidades. Simplemente que muchas veces se nos vulneran este tipo de necesidades o no hay unas actividades que nos lleven a poder tener por lo menos una educación digna, donde se nos respeten por nuestra orientación, por nuestra condición. Entonces digamos que los mismos colegios, las universidades ayudan o no nos permite estar en ese tipo de espacios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos y si tenemos una condición como una persona trans, en condición de trans muchas veces se ve vulnerada, entonces de tanto acoso, pues resulta desistiendo o desertando de la universidad o de un instituto o de los mismos colegios. Yo quiero buscar primero la unión entre las entidades como fundaciones, corporaciones que vayan en pro de la comunidad LGBTI. ¿Para qué? Para poder presentar proyectos reales que beneficien a la comunidad como tal. Dentro de la comunidad LGBTI hay profesionales en todas las áreas y es poder mostrar y poder buscar proyectos que realmente beneficien a toda la comunidad en general. Y muchas veces no necesitamos muchos recursos, simplemente necesitamos la unión de la misma comunidad para sacar muchos proyectos adelante y poder ser visibles y tener el respeto de toda una sociedad. Simplemente es que nos den oportunidades de poder mostrar y poderle aportar a una sociedad todo lo que nosotros queremos y hemos aprendido en la vida. La Constitución colombiana establece que todos somos libres, pero además establece que todos tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Y es por eso que en Canal 13, a partir o a propósito de la conmemoración el 28 de junio del orgullo LGTBI, decidimos hacernos preguntas alrededor de cómo está esa comunidad y cuál es su aporte y qué tan justa o no, qué tanta igualdad hay para que puedan participar activamente en sectores sobre todo como el de la cultura. Se pretende equiparar a la mujer con el varón hasta crear una especie de engendro mujer-hombruna, lo cual es aberrante y hasta de muy mal gusto. La palabra queer es un insulto, básicamente es un insulto que le decían a los maricones, a los gays, les decían queer para decirles raro, torcidos, volteados, quebrados. ¿Qué hicimos los homosexuales o los maricas o las lesbianas o esta gente? Comenzaron a abrazar el insulto y a través de ese insulto empoderarse. Se dice que el queer es el nuevo punk y de alguna manera es cierto, ¿no? Es una necesidad casi natural frente a una sociedad, digamos, más cerrada, mucho más normativa, que está en resistencia contra los cambios. Todo el arte va dirigido a desencantar, a provocar, a mostrar un poco la intimidad de las cosas, la sexualidad, la sensualidad, lo raro, lo bizarro, lo contracultural, lo de contracorriente. Muchas de las reivindicaciones que se hace desde lo queer
es una suma de todas estas, si quieres, luchas de derechos civiles en principio. Lo queer te permite de cierta manera pararte políticamente frente a una estructura que te somete, te domina o te controla. Yo no podría hablar de un arte queer porque finalmente no hay algo que lo englobe, ¿no? Como tal. Cuando hablamos de el arte queer, volvemos a meterlo como en una cajita, ¿no? Yo creo que la gran potencia de lo queer es su capacidad de no encajonarse. El problema no es encasillarse, el problema es cuando esas casillas son monopolizadas, son controladas, son menospreciadas. Y eso siento que pasa aquí digamos, en el circuito del arte, que cuando tenemos, digamos, una muestra queer, inmediatamente queda encajonada en una idea LGTBI y esto que queda ahí está perfectamente cuidado en su lugar. En esa medida hay un dominio y un poder que se ejerce de unos cuerpos o de unas personas o de unas estructuras o de unas construcciones con otras construcciones. Entonces no le permite a eso ser conflictivo frente a la práctica artística colombiana, frente a, no sé, los artistas que generalmente participan en el Caballero o en Arte Cámara. Pero bueno, uno se esconde dentro del velo del arte como para decir, estas cosas son así como son y así las vamos a mostrar y así siempre han sido y no es una cuestión de moda de ahora, sino que una cuestión que viene de atrás. Yo no quiero entrar dentro de la norma y eso hace parte de no entrar como en el encasillamiento LGBTI. ¿Qué pasa con la comunidad LGTBI? Es que simplemente ser homosexual o ser lesbiana no de cierta manera, en este momento y en este contexto histórico, sí es una posición política, pero ya digamos también se convierte en otra identidad estática. Es un lugar donde se cooptan las luchas. Por eso la gente se burla cuando comienza la LGTBI, XYW. ¿Por qué? Porque de cierta manera la gente comienza a criticar esas estandarizaciones a través de esas siglas y no puedes poner a 10 hombres homosexuales en una sola letra cuando este es de una procedencia, de un estrato social, este no sé qué, este tiene una educación. O sea, hay una cantidad de cosas que afectan allí que no puedes simplemente homogenizar. Alguien dice, es que eso es queer, sobre todo porque soy un hombre. Digamos que si fuera una mujer, sería feminista. El ser mujer siempre está casi que dictaminado por el mundo masculino, ¿no? Entonces, o sea, como, pues no sé, o sea, si ser mujer es igual a ser bonita, ser mujer es igual a todo este tipo de cosas, siempre está como en contextos, pues, masculinos. Todavía los hombres consideran que el cuerpo de las mujeres y los cuerpos de las trans y los cuerpos de las personas femeninas son inferiores y pueden violentarlos. Todavía las personas trans no tienen los mismos derechos que una persona. Las mujeres todavía no ganan lo mismo que ganan los hombres en los mismos trabajos. En principio, tocar temáticas súper coyunturales en Toma el Control es más que nuestra política y nuestra definición de programa, porque nosotros abordamos temas coyunturales, a pesar de que somos defensores del televidente y que abordamos temas que tienen que ver con lo que presentamos en la pantalla de nuestro canal, también abordamos cómo se muestran este tipo de sectores y de comunidades en todos los medios de comunicación, específicamente en televisión y en cine. Por eso fue que decidimos hacer este programa especial para mostrar cómo ese sector tiene cabida en la televisión colombiana. Y demostramos que sí, hace más de 20 años hubo un boom grandísimo gracias a Andy Cardeño, que fue una de nuestras invitadas en el programa. Después no pasaron muchas cosas más importantes. Estamos acostumbrados en que en la televisión veamos a las personas trans o a las personas que tienen otra condición sexual diferente, que sean homo y no hetero, las vemos como caricaturas. Y lo que nosotros no queremos es precisamente abordar ese tema como una caricatura, sino como lo que es, como una realidad y con toda la seriedad que debe llevarse.
mi nombre es Angélica Lineros y mi nombre identitario es Kevin. Soy una persona trans y soy la presidenta y líder de Arcoíris de Sordos desde sus inicios hace ya 12 años. En Arcoíris de Sordos se desarrollan actividades y talleres de formación, también contamos con espacios de recreación y la idea es que las personas sordas se apropien de los diferentes términos, vocabularios y conceptos que responden a las identidades de género. Adicional, trabajamos en prevención en el área de salud y atendemos a las personas sordas cuando están sufriendo de discriminación. Carlos Alberto, cuéntanos cuáles son los conceptos que usualmente usa la sociedad para referirse a las personas LGBTI. He escuchado que les dicen comunidad LGBTI, sectores sociales LGBTI, pero ¿cuál es tu postura alrededor de este tema y cuál consideras tú que es el término correcto para referirse a esta población y por qué? Somos personas de sectores sociales, entonces está el sector social de las lesbianas, el sector social de los homosexuales masculinos o HSHs, está el sector social de las personas bisexuales, hasta ahí estaríamos hablando de orientaciones sexuales. Luego está el sector social de la T, pero es que esa T es la identidad de género y para mí tiene 6 T's que permean esa T. Y yo empezaría por la transmasculinidad, que es muy invisible, y de ahí bajaría a la transfeminidad y sus diferentes componentes. Y luego viene la I, que es la parte intersexual, que es una parte médica. Entonces somos personas de los sectores sociales LGBTI, no somos comunidad. Aparte de gays, lesbianas y bisexuales, ¿qué otro tema trabajan ustedes? Pues principalmente con orientaciones sexuales diversas. Adicional, hablamos también de identidades de género. Reconocer cómo vive la comunidad, su experiencia desde este espacio, siendo personas sordas, y eso es lo que nosotros visibilizamos. Ahora vamos a aprender la seña de Arcoíris de Sordos sector social LGBTI. Angélica, ¿cómo es la seña? Perfecto. El ciclo queer literario este año es la 5ª edición que lo hacemos. El tema que vamos a trabajar este año es la vulnerabilidad. Tenemos básicamente 3 enfoques, uno que es una parte académica, que es básicamente conferencias y charlas, otra parte que es el MECU, que es un mercado editorial, que es poder hablar con editores, libreros, bibliotecas, de qué son estos temas queer, un poco más en lo rígido de la literatura. Y hay otra parte que son las experiencias, que es básicamente todas las experiencias de inmersión que nos diseñamos para poder enseñar a las personas el tema que este año es la vulnerabilidad. A través de unos talleres que íbamos haciendo, nos dimos cuenta que el acceso a esa información era un poco limitada y terminaba siendo casi un privilegio, no solamente en términos económicos de poder adquirir un libro, sino también de cultura, de poder ofrecer y poder llegar a ellos. Iniciamos con una biblioteca comunitaria sobre temas de género, sexualidades, derechos humanos, y con el tiempo fue evolucionando y fuimos creando lo que es un festival, no solamente para hablar de sexualidad y género, sino para hablar también de cómo nos sentimos como personas en la complejidad de esta sociedad. Es realmente una apuesta de transformación cultural porque todas las personas puedan estar tranquilas y puedan ser ellas en los espacios, que puedan sentir que hacen parte de algo, o sea, que esta sociedad también tenga un espacio para las personas que nos alejamos un poco también como de ese constructo social rígido que nos ponen a veces. Nosotros cuando hablamos de temas queer a veces nos acercamos a personas que no se identifican con algún tipo de categoría o que nunca en la vida habían escuchado que era lo queer. Cuando uno empieza a hablar un poco sobre las diferencias, sobre la posibilidad de otros mundos, pues muchas personas realmente terminan conectándose y uno se da cuenta que la sociedad a veces te pinta como una idea de que todo el tiempo te hace falta como 5 para el peso, o sea, como que siempre te falta algo para poder ser parte de esa gran cultura, de ese gran proyecto social, pero lo importante no es poder llegar a ese total que nos plantean, sino reconocernos en esas diferencias.
Yo creo que el arte ahí juega un papel súper importante, básicamente porque el arte nos permite plasmar muchas de esas ideas en algo material también, y las creaciones narrativas y literarias que hay son súper bacanas porque a veces nos encontramos con personas que nunca en su vida habían escrito, no sé, un poema o una carta, o que no son grandes literatos, pero que quieren exponer un poco de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que son, y por eso también nosotros trabajamos a través del arte y la literatura un poco. Y siento que la lucha es constante, es diaria, no solamente es lo que la ciudad nos ofrece, sino que tenemos nosotros por ofrecerle a ella. Entonces, esta es una forma de la que nosotros encontramos para hacer eso, y reconocemos también que hay otra gente que trabaja temas increíbles en la ciudad que pretenden a lo mismo, como en seguir avanzando, seguir. Pues un trabajo como que parece no terminar nunca. Diverso Cinema es un proyecto de emprendimiento cultural enfocado al público LGBT. Hace parte de 30 países que tienen Festival Internacional de Cine LGBT. En Colombia somos el primero, le apuntamos al público heterosexual que vaya a conocer los proyectos de cine para educar un poco sobre la diversidad a través del cine. Esa es nuestra labor social y es lo que hemos venido desarrollando en los últimos 4 años. Nace de la necesidad de esos actores, directores y productores que han hecho ya proyectos de cine, pero que no tenían un lugar donde poderlo proyectar, donde poderlo comercializar o donde darlo a conocer. Porque desafortunadamente en Colombia los cines común y corrientes tenían cierto recelo a proyectar este tipo de cine-arte. De repente el desconocimiento de esa palabra diversidad y de todo lo que conlleva hace que la gente sea intolerante. Entonces nuestra labor social indiscutiblemente es educar a ese público que va a ver las proyecciones, los documentales, las películas, los cortometrajes, a que conozca un poco historias reales de gente de carne y hueso, que sencillamente algunos actores, algunos directores, algunos productores decidieron llevar esas historias a la pantalla grande. El imaginario indiscutiblemente es que cuando tú le dices a alguien vamos a ver una película con temática LGBT, la gente lo asocia mal, lo asocia con sexo, lo asocia con pornografía, y esto no es. El cine LGBT es un tipo de cine arte que cuenta historias, realmente historias que pueden suceder en cualquier lugar del mundo, que pueden tener dentro de sus personajes hombres gay, mujeres lesbianas, hombres o mujeres transgénero, y lo que cuentan son historias. Desafortunadamente los medios de comunicación a veces exageran un poco, le ponen amarillismo a las noticias LGBT, sobre todo cuando tienen que ver con temas de agresión, cuando tienen que ver con temas de derechos, cuando tienen que ver, por ejemplo, con lo que pasó en un centro comercial hace poco, de un par de chicos besándose. Entonces exageran un poco. En comparación con hace 10 años al 2019, los espacios de participación de la comunidad LGBT son mucho mayores. Por ejemplo, hay algo muy interesante, que es que Bogotá tiene una política pública LGBT que ha permitido en los últimos 10 años tener espacios de visibilización, y que a través del cine también los estamos llevando a cabo. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Diversidad Sexual, tenemos el apoyo de Colombia Diversa, de la Cámara de Comerciantes LGBT, de ProColombia, que está haciendo una estrategia de turismo LGBT para mostrar esos espacios libres de homofobia, libres de discriminación, que la gente puede conocer sin ningún problema. Cuando uno busca en internet literatura LGBTIQ encuentra muchas opciones. Es por eso que en Fractal quisimos darnos a la tarea de buscar qué es literatura LGBTIQ, qué es lo que la identifica, qué características tiene y por qué es importante que exista. También nos dimos a la tarea de buscar quiénes escriben esta literatura, si son necesariamente personas de la comunidad LGBTIQ o si es porque usan estas temáticas dentro de sus narrativas y de sus personajes. Quisimos identificar si es necesario encasillarla dentro de un género literario o simplemente identificarla porque estas temáticas no son comunes en la literatura tradicional. Al final, ¿qué es lo que importa? ¿El contenido, la calidad o el género literario donde estamos leyendo? Para esto ustedes tienen que ver Literatura con todas las letras aquí en Fractal, Canal 13. La literatura, sin ese apellido, digamos LGBTI o lo que sea,
tiene también un apellido, que es la literatura, digamos, hegemónica o la literatura heterosexual, blanca, ¿sí? Tradicional, que como es la común, pues no es necesario nombrarla de una forma. Sin duda mi identidad de género no es como el motor más grande al momento de escribir, ni mi identidad de género ni mi identidad sexual. Vamos a usar la categoría LGBTI como una forma de encasillar para poder separar un grupo de autores de otros, o más bien lo que vamos a hacer es reconocer cómo la literatura retoma esas prácticas y las pone en cuestión, las describe, las pone en contacto con otras. A mí me parece que el tema LGBTI no es una categoría literaria per se, o no me gusta pensarlo así. Yo no creo que existan tal cosa como, por ejemplo, libros gays y libros no gays. El problema más bien es cuando uno considera que por decir que un texto o que una novela o que un libro de poesía o de cuentos es LGBTI, lo está excluyendo del resto de la literatura, como si hubiera una literatura que es la literatura real, universal, y otra que es esa literatura LGBTI o la literatura femenina o la literatura de alguna minoría. Mirar más como objetivamente es qué tan buena literatura es. Y yo creo que ahí la perspectiva de que algunos la analicen como LGBTI, la otra como literatura universal, es la misma. Yo creo que la literatura puede ser una herramienta para cualquier cosa, incluso para salir del closet. Siendo salir del closet como una experiencia tan profundamente personal y tan decisiva dentro de la vida de un autor, entiendo que un autor se sienta inspirado a escribir esa experiencia en un libro. Una cosa es si la literatura sirve para salir del closet para quien escribe la literatura, que pues yo creo que seguramente, digamos, una especie de catarsis, una forma de poder expresarse en un mundo de la ficción que siempre va a ser mucho más seguro que el mundo de la materialidad. Y lo otro es si es una forma de salir del closet para los lectores. Es como un buen instrumento de contexto para que muchachos y muchachas que tienen una perspectiva, digamos, un poquito confusa de sus relaciones, invoque la literatura y le pueda dar a la literatura algunas herramientas de trabajo. Pero la salida del closet es un asunto personal que solo se resolverá con otras mil cosas. Cuando uno descubre una novela gay, el autor generalmente es gay. No necesariamente, no es siempre el caso. Yo no creo que ser homosexual sea un prerequisito para escribir historias sobre homosexualidad. Finalmente la literatura LGBTI pues tiene un problema como todas las literaturas que se intentan definir, y es que la hace LGBT, ¿no? Si es que sea escrita por una persona que pertenece a esa comunidad o si los personajes son de esa comunidad. Siento que la escritura es precisamente, en especial la ficción, es ese poder de habitar lugares a veces completamente opuestos a lo que uno realmente es. Hay relatos periodísticos sobre homosexuales que son de periodistas completamente heterosexuales. Eso no es norma ni debe serlo. Pero en la sociología sí muestra que hay como ese componente de determinación, ¿no? La literatura pues siempre va a servir como una forma de posibilidad de alcanzar lo que en la realidad no se puede, porque es un espacio de ficción, y en ese espacio de ficción pues todo puede ocurrir, incluso la reivindicación de los derechos. Es importante que en la literatura uno encuentre contenidos LGTBI, porque es importante, más allá de reivindicar derechos, yo creo que es importante hacer que las personas también se sientan identificadas de alguna forma. Y la literatura ayuda, ¿sabes qué? No tanto como haciendo que sus jóvenes lean los libros, sino mirando que hay actos sobre literatura LGTBI en la feria. Mire, papá, ve que esto no es una moda ni es una desviación mía, sino que es un contexto cultural que está legitimado y que es legítimo y que está legalmente legitimado también por el Estado. El canon literario colombiano es
tristemente mayoritariamente masculino y heterosexual. Entonces sí me parece muy importante que haya una inclusión de textos de escritores LGBTI, de temáticas LGBTI y de mujeres también, por ejemplo. La literatura le puede ofrecer a uno la posibilidad de realizar lo que el Estado, por ejemplo, no ha sido capaz de regular. Y en ese camino, pues obviamente va a ser una forma útil de encontrar un espacio de realización o de satisfacción que en la realidad no se encuentra. Yo creo que evitar los estereotipos en la literatura es imposible. No solamente en la literatura LGBTI, sino en cualquier producción o en cualquier representación. Porque inevitablemente quien hace la representación va a crear un tipo. Y ese tipo puede transformarse en una especie de singularidad, digamos, muy particular, o puede transformarse en un estereotipo. A veces los escritores le tienen mucho miedo al cliché. Y creo que es un cliché o es un estereotipo por algo. Entonces siento que no estoy diciendo que es una buena idea caer en ellos, pero creo que también a veces se cometen muchísimos errores por ir en completamente oposición a ellos. Definitivamente las sexualidades que uno más encuentra en la literatura son obviamente la heterosexual, y cuando se habla de relaciones homosexuales o LGTBI uno encuentra o una pareja de hombres o una pareja de mujeres, y sí, muy raramente, o yo realmente creo que nunca me encontraba con un personaje trans dentro de la literatura. Falta, pero es que todavía esta literatura es muy joven, esta literatura no tiene ni 40, 50 años. Y yo creo que ahí el reto de los editores es buscar nuevos manuscritos, pero no con esa idea. La idea es buscar literatura buena. Siento que en la literatura pasa lo mismo que en la vida, ¿no? Y es que hay una evidente opresión o falta de presencia de esas otras expresiones del género. La razón por la que no se habla de eso en la literatura es porque tampoco hay lugar para la existencia en la vida material. Es decir, las mujeres trans o los hombres trans, los bisexuales, los intersexuales prácticamente no existen. No existen en ningún lugar, existen en esas siglas. Pero no los encontramos en la calle, no los vemos, o muy poco. Y lo que pasa en la literatura es más bien un reflejo de eso. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.